Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en esta charla que queremos que sea muy entre amigos, muy entre amigas. Vamos a hablar del arte contemporáneo y bueno, muchísimas gracias a Carla por su generosidad, por siempre estar dispuesta a colaborar con nosotros. Yo me llamo Adriana Cortés, soy la directora de programas públicos del MAC y me da muchísimo gusto ver tantas personas que han respondido a la convocatoria. Veo caras conocidas también, entonces me da muchísimo gusto que sigan viniendo porque todas estas actividades las planeamos, las gestionamos para ustedes. Entonces, bueno, sin más preámbulo, invitamos a Carla el día de hoy en el marco del Día Mundial del Arte a que nos hable ¿qué es el arte contemporáneo, no? Este es un museo de arte contemporáneo, se habla de arte contemporáneo, pero tal vez no sabemos, ¿no? O no nos atrevemos a hacer la pregunta, pero yo pienso que no hay preguntas que no valga la pena hacer y siempre creo que hacer la pregunta del arte por el arte y del arte contemporáneo es un ejercicio muy valioso de reflexión para nosotros que estamos adentro, pero también para que vayamos conociendo y aprendiendo y desafiando nuestras nociones sobre arte. Entonces, sin más por el momento. ¿Pasas el micrófono? Sí. Bueno, para empezar, todo esto comenzó porque hoy es el Día Internacional del Arte en el mundo entero. Entonces yo me fui a la internet a ver cómo lo representaban en la internet y es una cosa super cursi de puros globos que tienen así como con una brocha de pintar, como con una mesita al lado que tiene todos los colores. O sea, para ellos el Día Mundial del Arte es pintura. Y entonces muchas de las personas que piensan en arte piensan nada más en que es pintura. Pero pues sobre todo en el arte contemporáneo eso no se vale. Este, hay, yo creo que los dos medios más prominentes han sido a través de todos los siglos, y eso sí es cierto, la pintura y la escultura. Pero hoy en día, pues es que con todos los medios que hay al alcance y la tecnología, pues ese panorama ha cambiado radicalmente, ¿no? Eh, y hacerse la pregunta, ¿qué es arte contemporáneo? Que es el título de esta conversación. Para mí es como una locura porque es como hacerle la pregunta de qué es el océano. Entonces te metes al océano y ¿qué? No lo conoces, solamente te mojas, ¿no? Entonces digo, a ver, ¿qué opinas tú del arte? ¿Qué es el arte contemporáneo? Si quieres, preséntate. Ok. Hola, bienvenidos. Yo soy Elizabeth Rosas, directora de Comunicación y Desarrollo Interinstitucional. Y justamente, ¿no? ¿Cuándo comienza el arte contemporáneo y por qué lo llamamos así? ¿Y qué es a lo mejor la pieza que inaugura esto? ¿No? Que decimos, a partir de a lo mejor presentar esto, que ya no lo hacemos ni pintado ni en escultura, incluso ya lo compramos ya hecho, ¿no? Pero si lo ponemos en un museo o en una galería o frente a una persona que sabe de arte, sucedería otra cosa. Pues está muy linda, pero está muy artístico. Pero bueno, claro que cambia de un objeto aquí a un objeto en una caja dentro de un museo con una etiqueta que dice que la hizo fulano de tal, pues ya la ves con otros ojos, pero no, sigue siendo para mí una banalidad. Y así con mucho arte que vemos hoy en día, bueno, con perdón de ustedes porque estamos en un museo y hay que respetar el rol del museo, pero la verdad es que hay mucha banalidad hoy en día, ¿eh?
Yo me pregunto si podemos situar al arte contemporáneo en una temporalidad específica, como si viene después de la Segunda Guerra Mundial o si se inaugura con Duchamp, ¿no? Con esta pieza conocida en el mundo, digamos, vulgar como el mingitorio. O sea, si hay algún tiempo específico o artista específico que tú consideres que inaugura el arte contemporáneo, al menos en Estados Unidos o en América Latina. Pues es una pregunta también capciosa porque hay muchas listas en que citan, por supuesto, primero a Marcel Duchamp, entre los europeos y entre los norteamericanos, porque también vivió en Estados Unidos. Pero ¿cuándo empieza el arte contemporáneo? Bueno, mira, el término contemporáneo empieza en el siglo XVI, en 1650, viene del latín, y entonces viene de con, que quiere decir estar con algo, o con alguna idea, o con alguna población, o con alguna nacionalidad, y luego temporánees, que es una medida de tiempo indefinida. Entonces, a partir de eso, lo contemporáneo empieza desde el siglo XVII. Entonces, en cuanto al arte contemporáneo y las temporalidades nuestras, obviamente son sumamente distintas y opuestas, tal vez, no lo sé, a las de artistas en Japón, o artistas en la China, o artistas en la Rusia. Y además aquí ni siquiera estamos en el centro del país, es el México DF, sino estamos en provincia, en Cuernavaca. Entonces, para los artistas que están acá, ¿cuál sería su parámetro de arte contemporáneo? Ustedes que conocen más de Cuernavaca que yo. Yo podría decir que se basa en la experimentación de materiales y también de investigaciones que tienen que ver, si pienso en tecnoguerreros, por ejemplo, viendo tecnoguerreros podemos corroborar la investigación histórica, etnográfica y de artesanías que hace Javier Ocampo y que lo traspola o lo coloca en un nuevo medio y que tiene que ver con aspiraciones e inquietudes propias de Javier, ¿no? Como la música electrónica, el arte digital, la danza. Entonces, yo propondría que tiene que ver con la experimentación y la investigación. No estoy tan segura de que tiene que ver con la investigación. Muchos artistas son más bien espontáneos y no investigan mucho. El caso específico de Javier Ocampo, yo agregaría a la lista de nomenclaturas que tú mencionas el hecho de que es una obra totalmente queer, ¿no? Y eso también es un género nuevo dentro de lo que abarcamos como arte contemporáneo, pero pues vuelvo a decir, hay tantas temporalidades que en realidad el de Javier Ocampo no es el mismo de Cisco Jiménez, ni tampoco el de Antonio Utón, o del director de este museo, Cristo Contel. Son así como que propuestas totalmente diferentes, ¿no? Entonces, es un término verdaderamente complejo el de nombrar el arte contemporáneo. ¿Qué es? ¿Es esto o es aquello? Yo no me podría poner el chaleco de decir que tengo la respuesta definitiva, como dije al principio. Es una respuesta que es como preguntarte qué es el océano, ¿no? Y lo mismo puedo decir, bueno, al menos sabemos un poco más del universo, pero para mí el universo también es un enigma, no lo podría yo definir en una sola palabra. Ahora, de que hay gente que practican lo que se llama en la historia del arte contemporáneo, pues el otro día estaba leyendo y me lo traje además,
la presentación de la galería así famosísima en la Ciudad de México, Curimansuto, que tiene sucursal en Nueva York, y acaba de inaugurar por primera vez en Nueva York Miguel Calderón, que es así como el niño travieso, el que empezó con todas las cosas del zoológico en México hace 20 años, y ahora está haciendo... Sí, por favor. Yo me hago la pregunta aquí, ¿qué tiene que ver la obra de Miguel Calderón con la de, por ejemplo, contemporáneos como Gabriel Macotela o Germán Venegas o inclusive Cisco Jiménez? El boletín de prensa dice que en Neuróticos Anónimos, su primera exposición individual en Curimansuto, Nueva York, Calderón presenta una selección de esculturas, dibujos, fotografías, video, tomando como punto de partida el lenguaje visual de la Neuróticos Anónimos, una organización dedicada a apoyar a personas con trastornos emocionales y mentales a través de terapias grupales. En esta muestra, Calderón reúne un cuerpo de obra que da cuenta de la diversidad de su práctica artística, conocido por su aguda e irónica exploración del comportamiento humano y los rituales sociales de lo que configuran, de lo que lo configuran. El artista aborda además como la desesperación, la ansiedad, la vulnerabilidad. La exposición además refleja interés en explorar los difusos límites entre la ficción y la experiencia personal a través de Neuróticos Anónimos, que él obviamente fundó en esa exposición. Entonces, mezclando lo personal con sátira y el documental con la convención, la exposición invita al espectador a reflexionar sobre los extraños rituales que como individuos creamos para sobrevivir. Entonces, estamos hablando de un fenómeno más bien social, ¿no? No estamos hablando de cómo está ejecutado y qué pinceles usó. Pues sí, pues sería más bien un arte de instalación porque tiene todos los medios, pero es arte contemporáneo. Lo presentan como arte contemporáneo, claro que tiene todo el toque de arte conceptual, que es otra rama más dentro de lo contemporáneo. Pero así como hay contemporáneos, te digo que hay Germán Venegas y que tampoco no es así conceptual para nada, es una cosa muy material, una cultura material muy, muy presente, ¿no? ¿Perdona? Sí, exacto. Esto no es identitario, lo de Calderón, pero lo de Venegas sí. Y eso también lo tiene Javier Ocampo. Es un tema de identidad, identitario muy fuerte por ser una persona no solamente queer, sino que abiertamente y con su cuerpo y con su vestido y él mismo es una obra de arte ambulante de la condición de cuál es su identidad, ¿no? Y como él hay varios más. Él toca el caso de que es de aquí de Cuernavaca, pero en la Ciudad de México hay muchos más. Y no te cuento en Nueva York. Hay varios enteros, ¿no? Sí, algo que pensaba ahorita con lo que hablaban era que el tiempo ha cambiado y también pues nos podemos mover en la web para ver qué está sucediendo a lo mejor en Europa, en Estados Unidos, ¿no? O sea, también vemos a través de ahí y me llamaba la atención que justo hablabas de que a lo mejor no sucede tanto la investigación, pero a lo mejor sí la observación visual, ¿no? Y entonces ahí es que... Dice que ahora vemos mucho en internet y hacemos mucho el ejercicio de
Si lo estamos hablando como de artísticamente. Claro que yo ahora que estoy en Cuernavaca y no viajo, estoy en silla de rueda, obviamente que recurro muchísimo a todo lo virtual, pero conozco los antecedentes y he visto la obra de Calderón en específica anteriormente, igual la de Bocampo. O sea, ya tengo un bagaje. Y eso es gracias a todo lo que has hecho. Sin embargo, ahora pensando en estas generaciones que a lo mejor no tienen esta investigación previa y solamente se van a cuestiones digitales y lo que observan en un lado, luego algún artista en Argentina, por ejemplo, puede estar reproduciendo lo mismo. Ahí, por ejemplo, ¿tú qué nos sugerirías como para hacer esta cuestión de análisis y poder ver que no, ese no es el origen posiblemente? Yo creo que no tenemos ya herramienta o no lo hemos desarrollado todavía como para poder hacer un análisis y una apreciación de aquello creado por la ttecnología virtual como Artificial Intelligence, ¿no? Inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Está ya haciéndose en las redes y sobre todo en Instagram. Es una al orden del día. Los artistas que ponen cosas que están hechas con inteligencia artificial. Y claro, para mi generación, pues es así como una abominación. Porque entonces, ¿dónde está la factura? Lo dejas todo a una máquina, ¿no? Pero a lo mejor estoy equivocada y ahí es el futuro. No pongo la mano en el fuego, a ver aquí la gente joven que opine. Ahí hay un artista joven que está sonriendo. Gracias. Como idear ese tipo de conceptos, ¿no? O sea, porque es como un concepto en el concepto en el concepto. O sea, el arte. Te puedes acercar así Ok. y te escuchamos bien. Es que no me gusta hablar con esto. O sea, lo que supongo es de que yo no sé mucho de arte conceptual, la verdad. Por lo mismo vine. Pero supongo que debe de ser como situarse dentro del concepto para poder entender un poco esto. O sea, a lo que voy es de que hay un señuelo y nosotros completamos como la obra por medio de la espiritualidad, la mentalidad, no sé. Es lo que entiendo. Hay un señuelo, el compañero, ¿cómo te llamas? Berna, hola Berna. Berna entiende que en el arte conceptual hay un señuelo y el artista es quien completa la obra, digamos, a través de espiritualidad o a través de otras pues inquietudes, ¿no? Personales. Sí. ¿Podríamos decir lo mismo hablando de inteligencia artificial o absolutamente? Pues lo dudo, ¿eh? Lo dudo seriamente. Tú le puedes dar una instrucción a la inteligencia artificial, pero de ahí a que salga algo que represente realmente quién eres tú, no sé, habría que preguntar a los artistas que utilizan la inteligencia artificial. Pero no entiendo bien el comentario del joven. Me gustaría que lo dijera. Es que no te escuchamos si no lo dices en el micrófono. Pero si quieres más tarde. Aquí Porque yo pienso que tal vez, ¿cómo se llama? La obra de arte es algo que el artista imagina, ¿no? En el universo y lo trae y lo pasa por su persona y lo expresa en una obra de arte, ¿no?
Entonces yo creo que por inteligencia artificial no tendría esa parte tan personal del artista. Estoy de acuerdo. Yo también. Sí. Totalmente. Ay, perdón, ¿quién más? Yo creo que al final la inteligencia artificial es una herramienta que va a permitir a los artistas utilizar recursos tecnológicos para poder completar ciertas partes de su obra, ¿no? O sea, al final lo que tú le pides a un modelo de inteligencia artificial no es una obra en sí misma, pero puedes extraer ciertas cosas para poder realizar una obra. Es como cuando en las películas se pasó el montaje físico al montaje digital, pues no deja de ser un montaje artístico, ¿no? Simplemente es una herramienta nueva que podemos integrar a las obras de arte. El resultado final va a tener como fragmentos de la inteligencia artificial, pero no es el final del prompt, la obra en sí mismo, ¿no? Sí, la fotografía análoga tiene una riqueza de químicos y de procedimientos de revelado que jamás lo va a tener la foto digital, a menos que tengas una super duper cámara, ¿no? Y puedas ya alterarlo tecnológicamente con instrumentos en el laboratorio, lo cual sí lo hacen, pero es muy costoso. Yo quisiera hacer una pregunta que también es una provocación. En el arte contemporáneo escuchamos esta figura mítica que siempre está, hay una autoridad, hay un misticismo alrededor de esta figura, que es el curador o la curadora. ¿Cuál es el papel, si un niño de 5 años te preguntara, cuál es el papel de un curador en el arte contemporáneo? ¿Qué le dirías? ¿Tú qué dirías? Bueno, yo creo que hasta donde mi propia experiencia, cuando veo que hay una especie de una inquietud que corre a través de ciertos artistas que los estoy frecuentando, ya sea sus estudios o virtualmente, entonces a partir de eso formulo una idea y con un texto que no está tan separado de lo que es la obra que al final el público va a ver en la pared. Entonces el papel del curador es el de seleccionar, el de idear una propuesta museística de exposición, que puede ser una galería también. Exacto, es un guionista y ya después hay los protagonistas que son los que hacen la obra. Hay ciertos curadores que son muy inquietantes hoy en día, sobre todo en Europa, que trabajan con una cantidad de problemáticas sociales en sus guiones que son fascinantes, que aquí en México, pues por supuesto el problema más álgido es el de la migración, ¿no? La migración y la pobreza son los dos temas así como que colindantes, porque pues la gente no se iría si no estuviera muerta de hambre a buscar trabajo y comida y casa en otro lugar. Y entonces topan con todo ese problema legal y ahora sobre todo con el gobierno de Trump. Entonces es un temazo para acá en México y también para Centroamérica y Sudamérica, la dictadura y demás también
acarrea situaciones humanas en que la gente se tiene que ir. En Europa la problemática es otra. Es más, yo tengo familia en Europa y de mi experiencia personal, a ellos el problema de lo que está pasando con Trump, que obviamente nos está afectando a todo el mundo, en Europa no les afecta que si los aranceles, que si esto, si aquello. Lo que tienen más miedo es otra guerra mundial, una guerra mundial. Entonces, digamos, si estamos frente a una realidad de aquellas, la temática que puede escoger un curador o una curadora para escribir un guión, pues es tremendo, ¿no? Pues sí, así es. ¿Tú cómo ves el rol del curador hoy en día? Sí, yo, ¿quieres hablar? ¿O yo? Sí, yo creo que el papel del curador es muy importante, sobre todo, bueno, la galería desde luego, ¿no? Pero ya situándonos en el museo donde estamos y también creo que tiene que haber una sensibilidad precisamente por las problemáticas sociales que de eso puede decirse que cimenta el arte contemporáneo, ¿no? Que hay una crítica a cierta problemática, ya sea migración, ya sea el miedo a la guerra, ¿no? Ahorita sí, hay miles de temáticas, ¿no? Los desaparecidos también es una problemática que feminicidio, sí. Y como hemos visto, hay muchas artistas, por ejemplo, si hablamos de artistas locales que están hablando del feminicidio, ¿no? Lo vimos en Iconoclastias, pero lo podemos ver fuera en el activismo, etcétera, ¿no? Entonces, siento que el papel del curador debe ser, bueno, el curador o la curadora debe ser muy sensible para identificar las problemáticas de las que hay que seguir hablando, ¿no? Pues yo más a hablar del curador, justo antes me quedé pensando en lo que hablabas de la fotografía, pero pensar cuando inició la fotografía, ¿no? O sea, cuando apareció y hizo esta interrupción con la pintura y todavía pues pensando que el medio pues es el mensaje, va a ser cuestionado dependiendo la época, va a cambiar el medio de acuerdo como a la cuestión artística y la expresión que serían como los temas, ¿no? Entonces van cambiando tanto los temas como estos medios y por eso a lo mejor ya podemos ver más instalaciones y nos podemos como preguntar o cuestionar por qué si han ido aquí a nuestra exposición que está en el Cubo, van a poder entender de lo que estamos hablando, porque les iba a decir lo que encontraríamos, pero les voy a dejar esta interrogante para que después vayan a ver esa exposición. Es la de Xochitlametzin, del Artín Martín Sotoclimen. ¿Han tenido oportunidad de visitarla? ¿No? ¿Nadie? ¿Sí alguno? ¿Y qué les ha parecido? Bueno, hay varias piezas con distintos elementos y materiales que podemos cuestionarnos que si es o no es arte o por qué está ahí, qué nos ha hecho pensar que no, y más que nada, pues la reacción que te causa, ¿no? De que te cause una reacción, porque creo que cuando ya no causa una reacción, pues ya es indiferente el arte. Digo, dentro de la historia del arte, que es a la que acuden los curadores, obviamente, aunque sea una historia del arte que está haciéndose en este momento, es mucho más fácil recurrir al pasado, porque hay muchos textos y mucha investigación ya realizada por eminentes profesores. Vamos a decir que hacer una exposición de los muralistas, hablando de problemas sociales y políticos en este país, pues es más fácil, pero podría ser interesante desde el punto de vista de lo que sucede hoy en día, ¿no? Por ejemplo, hay un mural de Siqueiros en el centro de Los Ángeles,
en Olvera Street, que en 1932 fue borrado, y en el centro tenía una especie como de Cristo, pero no era Cristo, era un crucificado, y tenía semblanza oriental, también por la migración, porque en California llega mucha gente del oriente. Y entonces siempre la gente se preguntaba a qué aludía Siqueiros con esa figura. Pero pues también hay que pensar que California es el lugar donde iban, sobre todo en los años 30, los mexicanos a levantar la cosecha de uvas y demás, ¿no? A trabajar el campo. Entonces podría haber sido una figura, y además tampoco es claro si es una figura masculina o femenina, porque trae un tapado. Entonces, ese mural hoy en día podría ser un gancho para ver quiénes están trabajando ese tema dentro de la pintura, con cierto énfasis en protesta y en declaratoria, ¿no? Pero pues estamos también, hay también el arte abstracto, y como mencionaba Elia, el arte conceptual, está el arte figurativo. Hay algunas artistas mujeres que están trabajando hoy en día con unas imágenes inquietantes muy, muy fuertes. Conozco una aquí en Cuernavaca que se llama Itziar Giner, que tuvo una exposición en el Borda que a mí me impactó mucho y escribí un texto. Y sentí que podía haber curado en ese momento, cuando vi su exposición, sentí que podía haber curado una exposición de otras mujeres, tal vez no con el mismo tipo de trabajo de Itziar, pero con el mismo énfasis, el mismo tema de no tener miedo frente a todas esas imágenes de la sociedad patriarcal y los femicidios y las violaciones y toda la cuestión femenina, ¿no? Agobiante, y personalmente agobiante, porque pues cualquier mujer guapa, y ella es guapa, deambula después de X hora en un barrio donde no debe de estar, pues corre un peligro tremendo. Pero inclusive en tu propia casa la corres, ¿no? No solo es fuera de casa. Bueno, algunas de las ideas que me corrieron por la cabeza cuando estaban hablando ustedes dos, pero a ver si escuchamos del público. Oye. Hola, perdón, mido 2 centímetros. Hola, muchas gracias por acompañarnos. Y yo quería preguntar, ¿qué preguntas crees que valdría la pena hacerle al arte contemporáneo? Y no tanto qué preguntas nos está haciendo el arte a nosotros y nosotras. Porque siento que en lo contemporáneo muchas veces se pone el foco de atención en el espectador y espectadora, ¿no? En la experiencia que tenga, en el entendimiento, en la lectura de textos de sala y demás. Pero, ¿qué pasa si volteamos un poco ese foco de atención? ¿Qué preguntas tenemos que hacerle? María pregunta, ¿qué preguntas debemos hacerle al arte contemporáneo? Porque muchas veces se pone el foco en la atención de ¿qué le preguntamos nosotras al arte contemporáneo? Pero, ¿qué preguntas podemos hacerle nosotras al arte contemporáneo? Como al revés, en lugar de definirla, situarla, más bien, ¿qué le preguntamos? ¿Qué preguntas podríamos hacer cuando estamos pensando en arte contemporáneo? Bueno, les leo algo que escribí como conclusión, que no es definitiva, es nada más mi conclusión de lo que escribí. Nada es definitivo. En la cambiante historia del arte, el arte contemporáneo se distingue por sus enfoques innovadores, conceptos que invitan a la reflexión y su capacidad para generar diálogos significativos. Sus diversas perspectivas
y creaciones innovadoras continúan dando forma al paisaje, invitando al público a explorar y cuestionar el mundo que los rodea. A medida que avanzamos, estos artistas actúan como luces y guía de la imaginación, ampliando los límites de la expresión y animándonos a percibir el mundo de maneras impredecibles. O sea, es como dejar abierto el panorama a qué es lo que podemos esperar del arte contemporáneo. Porque si entras con un módulo cuadrado de que el arte contemporáneo es así o así, pues te vas a frustrar, ¿no? Yo digo, hay que estar abiertos y ver qué se presenta. Y aquí está el Museo de Arte Contemporáneo. Y que a veces las respuestas o las preguntas no son inmediatas, ¿no? O sea, también puede que sí te impactó en ese momento, pero no sabes por qué, pero te dejó una cuestión ahí, pero a lo mejor días después o con alguna cosa en específico se detona esa pregunta, ¿no? Como que surge, pero es a través de justamente visitar estas exposiciones o más bien estas muestras, pero estar ahí como para poder generar y detonar este tipo de cuestionamientos. Sí, estoy de acuerdo. Cierto. No sé, sí, ya, perdón. Y creo que también desde el pensamiento de hacerlo contemporáneo, que es lo que nos correspondería en la actualidad a cada quien, como artista, como curador, como escritor, creo que a veces no es entendido, que es lo que estoy escuchando, que se dice que queda muy abierto, ya que cada partícipe de este ecosistema está intentando llegar a donde no hemos llegado, ¿no? Entonces, no somos científicos porque no vamos hacia un objetivo, sino más bien a lo que tú dices, Carla, que es hacia abrir el espectro de qué más hay. A veces nos equivocamos, nos vamos a equivocar mucho, pero también vamos a encontrar muchos aciertos. Y creo que eso es de lo que trata el arte contemporáneo, ¿no? De estar yendo al límite. Cosas que no existían, hacerlas que existan, ¿no? A partir de un elemento, a partir de una idea, a partir de un concepto, ¿no? Algo así pensaría yo que no, tienes toda la razón, estoy de acuerdo. Yo creo que es muy valioso, ¿no? Estar empujando los límites. Es un reto que hay que asumir como artista. Yo no soy artista, pero los que sí están produciendo arte contemporáneo, espero que eso sea lo que hacen, ¿no? Eso estudio, no sé si trabajan en grupo. Hay también iniciativas grupales, ¿no? Que valen mucho la pena, en donde el diálogo mismo es el que empuja los límites, ¿verdad? ¿Qué? Tercero, un quinto. No, y ellos son realmente admirables porque han durado. La mayoría de los grupos se deshacen después de unos cuantos años porque cada quien jala para su lado. Pero Gabriel, y no me acuerdo cómo se llama el otro, siempre son como muy unidos, como que son, cuando los oyes hablar,
Como que uno empieza la frase y el otro la termina y van como una pelota, ¿no? A mí me encanta su obra, me fascina. Hola. Acá. Yo tengo una pregunta. Entonces, ¿el arte contemporáneo debe ser comprendido o simplemente sentido? ¿O es una fusión de ambos? ¿Qué era? ¿El arte contemporáneo debe ser comprendido o sentido o es una fusión? Pues yo creo que ambas cosas y más, ¿no? Ojalá y te haga pensar y reflexionar sobre las realidades que estás viendo o las fantasías o los mundos imaginarios que te presenta. A mí lo que me aburre mucho, cambiando de tema, perdón, es ver un artista contemporáneo de nuestro tiempo, haciendo obras siglo XIX. ¿Para qué? ¿Para qué? Me pregunto. Y lo he visto, ¿eh? Es una factura de esas que tú dices, caray, pero ¿por qué se molesta en hacer eso si ya eso está hecho, súper hecho? Lo hemos visto y lo hemos masticado hasta el cansancio, ¿no? ¿Para qué? Yo tengo otra pregunta, desde la perspectiva así, de nuevo el recurso del niño de 5 años. Sí, ¿cómo recomendarías? ¿Niño de 5 años? No. O pensando en alguien que no sabe nada de arte contemporáneo, pero quiere aprender, quiere ver, quiere leer, quiere ir a museos. O sea, ¿cuáles son las recomendaciones que tú le harías a una persona interesada para que conozca más y empiece a sumergirse y empiece a ver? Pues es como pensar en ser de repente una educadora de arte a nivel de guiar a los niños a través de una experiencia museística, por ejemplo, ¿no? Nunca me lo he propuesto. Yo más bien he sido profesora de gente ya que están graduándose de maestría o doctorado, no conozco ese nivel. Entonces sería pretencioso de mi parte imaginarme cómo hacer con un chiquilín. Yo creo que si tuviera yo un niño de ese tamaño, 5, 6, 7 años, pues lo dejaba que viera por su cuenta las cosas y que después me contara qué vio. A ver qué pasa, ¿no? Abrir la puerta para que se foguee. Mira, ahí viene una candidata. Sí. Mira. Le podemos preguntar, llevamos el micrófono y a ver qué opina, ¿no? Y para un adulto interesado, ¿tienes alguna recomendación? Pues depende de dónde estamos y qué estamos viendo. Obviamente sí, tengo 1000 recomendaciones, te puedo decir, ¿no? Vamos a decir que vemos una obra de Joseph Kosuth. ¿Conoces, no? ¿Ustedes conocen Joseph Kosuth? Bueno, él es parte de todo una onda en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, que en lugar de pintar o de hacer imágenes, la palabra y el texto es la imagen. Entonces, una sola palabra, de hecho, es la que define lo que es la imagen. Cisco Jiménez lo ha hecho aquí tallando en ciertos objetos, tallando el nombre del objeto. Pero es un poquito más primitivesco, digamos, ¿no? Ellos usan mucho neón y ese tipo de cosas. Y ¿cuál es la pregunta? ¿Sí, un adulto? Sí, un adulto interesado. Bueno, si yo llevaba a un adulto interesado a ver eso, yo creo que no necesita ninguna explicación, porque es de una sencillez inteligente, así súper atinado. Una sola palabra te abre todo un mundo. A mí me parece fascinante esa proposición, ¿no? Textile, ¿no?
arte texto. Otro género, digamos, es otro género más. Digamos, el arte contemporáneo yo creo que es como un abanico que tiene así como 1000 diferentes aspectos y por donde la agarras vas a encontrar alguna novedad, alguna cosa nueva que aprender. ¿Nos puede sugerir algún teórico posiblemente o algún texto que podamos como nosotros incluir? Digo, además de poder nosotros ver muchas cosas, ¿no? Porque eso también es muy importante para poder cuestionar lo que se está presentando. ¿Qué tal el de Andrea Yunta? Bueno, Andrea Yunta, bueno, claro. Andrea es muy buena. Pero también y está traducido Lucy Lepard, ¿no? Yo creo que es fundamental. Y Linda Nochlin, no me digas. Fundamental. Que también tengo un poco de duda y he tenido este sentimiento de ver de cómo en unos pocos años, hacia acá unos 10, 15 años, cómo se ha ido confundiendo un poco el mercado del arte con el arte. Caray, no hemos hablado del mercado. Ajá. Era la siguiente pregunta. Faltaba, Okay. ¿verdad? Ya Sí. me adelanté, maestra. Gracias por mencionarlo porque es así como un rollo tú. Sí, sería otra charla, la verdad. Una de las cosas rápidas que puedo decir es que hoy en la mañana leí que Ross Bleckner, que fue un exitazo económico, que como a su segunda exposición, ya se vendía en subasta como en $80,000, una cosa de este tamaño, ¿no? Y que tener una exposición individual en el Guggenheim podría significar un beso de la muerte, porque su mercado después subió Ross Bleckner hasta millones de dólares, y después de su exposición en el Guggenheim cayó, boom, ¿no? Y que ahora nadie lo quiere tocar. Entonces es una crueldad tremenda el mercado, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo con Adriana, es como otra mesa, otro conversatorio. Y habría que invitar a alguien que colecciona para que nos cuente el por qué y cómo y demás, ¿no? Estuve conversando en teléfono con el coleccionista que ha amasado una colección que es así como que 5 pisos de obra, así tapizado, y sobre todo pintura y fotografía y grabado, medios tradicionales, ¿no? Que se llama Herrera Harfug. Seguramente algunos de ustedes han escuchado hablar de él. Y es impresionante lo que ha acumulado. Y Gabriel Herrera, sí, y Consuelo Harfug. Y la colección es así como de miles y miles de obras. Muy desigual por lo que yo he visto y por lo que me mandó, porque me mandó una lista de los artistas incluidos y dices, ¿cómo puede ser que fulano junto a sultano, no? O sea, también es muy indiscriminado y supongo que hay que decir muy amable y de mucho apoyo, porque ciertamente algunas otras personas dirían, no, yo esto no lo quiero, ¿no? Pero él como que apoya muchísimo a todos los artistas que ve y los compra. Entonces, Es que él era restaurantero, tiene el restaurante La Especia. ¿De qué es? En la Condesa. Exacto, Y entonces él empezó a apoyar a los artistas. exacto. Dándoles de comer y él le pagaba con obras. Entonces por eso en el inicio la colección era como
Es una especie de Tikal en México. Con respeto de las diferencias. ¿Cómo se llama el restaurante? Ya ni me acuerdo. Ah, sí. Sí. Pues tenemos una cita para ir a ver, pero parece ser que la mudó a unas bodegas lejos por el temblor. La sacó de su casa original. No, y ahorita le están pidiendo el espacio. Entonces se va la especia de ahí, que estuvo por más de 30 años. ¿Tú has ido a la bodega, a donde está la obra? Pues yo no, yo conocí cuando lo tenía ahí, en la parte de arriba de ahí de la especia. Me imagino Pues que ahora vamos es enorme. juntas. Vamos. Vamos. Olivia Foundation. Olivia Foundation. Olivia. Olivia Foundation. No, ¿sabes? No conozco. Sí, tiene unos meses que abrieron un espacio ahí en la Roma. Ya la fuimos aquí el equipo a visitar. Y tiene una muy buena colección. No me digas. Son mexicanos, viven en Los Ángeles, pero decidieron abrir aquí su espacio y mostrar la colección. Entonces, ¿Está en Los Ángeles? ellos viven en Los Ángeles, los coleccionistas, pero el espacio está en la Roma. Y tienen obra de Kiki Smith. ¿Eh? Ah, en Roma. Sí, Vamos. en la colonia. Sí, tienen una muy buen ojo, creo yo, tienen ahorita, creo, ya tienen como más de 600 obras. Wow. Es una colección joven, pero tiene muy buenos artistas. Genial, ¿no? Sí, contemporáneos. Pues yo digo que mientras más coleccionistas hay, aunque no sean de la envergadura de Gabriel Herrera o la Fundación Olivia, mejor, ¿no? Les va mejor a todo el mundo. Y progresa el medio, ¿no? Encargos, sí. Sí, terminaron. Yo quería, Carla, preguntarte si hay alguna diferencia entre el arte que se puede hacer para un museo, pensando en obras in situ, y el arte para una galería, porque hay artistas que trabajan obras efímeras, ¿no? Pero ¿tú crees que un coleccionista pueda también adquirir obra efímera? ¿Crees que pierde su valor una vez que sale del museo? Pues yo creo que es un punto de partida. Si le interesó la obra efímera, va a explorar qué otras cosas hace ese artista y de ahí puede consecuentemente salir también una compraventa, ¿no? Todo es mientras más puertas se abren, mejor. ¿Y tú crees que para hacer coleccionismo la gente debe tener mucho dinero para poder comprar arte contemporáneo? No, no es tanto lo que se necesita. Puede uno empezar hasta con 1,000 pesos. ¿Y cuánto te gastas en el súper? Digo. No, se puede empezar con poco dinero y que con el fin de que también a la larga esa obra también va a aumentar de precio, ¿no? Oferta y demanda. Como cualquier otro producto, ¿no? ¿Tú, que llegaste tarde? Llegué tarde porque pensaba que era las 4:30. No, pero por eso pregunto si hay una pregunta. Sí,
siempre le preguntas. No, ¿cómo hacer para que más público... Gracias. Sí, más bien, como retomando un poco la pregunta que se hizo hace rato, ¿cómo hacer para que más público se acerque al arte contemporáneo? ¿Cuál podría ser las estrategias de los museos o de los mismos curadores? ¿Cómo hacer para que más gente se acerque al arte? Pues ahí están los que hacen difusión, ¿no? Yo no estoy en esa rama, pero la gente que hace difusión y publica, y pues también correr la voz, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, ¿qué exposición me recomiendas tú? Pues hay una en el Museo de la Ciudad de Andrea Mead, no sé si se acabó, ¿no? Pero te la recomiendo, vaya a ver, mañana todavía está. ¿Ves? Pues yo también fui en un viaje cortísimo a México a ver algunas exposiciones que iban a terminar, entre ellas la de Marta Elión en el ECO. Una maravilla. Tiene 92 años y es la primera exposición en toda su vida. La curadora es íntima de ella y es una artista que expone con Curi Mansuto, la Mariana Castillo de Val. Muy buen trabajo. Pero la verdad es que todo el trabajo en realidad es Marta, ¿eh? Es que ella misma es la curadora. Sí. ¿Fuiste? No, yo no. Quiero ir. ¿Para cuándo la quitan? Sabes que no sé, pero la quita muy pronto. Si vas a la Ciudad de México, ve de una vez a verla. Hay documentación también de un performance que hizo con las hojas que caían de las... Ahorita es época de jacarandas en la ciudad, está lleno de flor de jacaranda. Y se tapizó el piso ahí en el Museo del Eco y hizo todo un performance en torno a las hojas. Y se filmó. Y también reprodujeron parte de su estudio, porque su estudio es un lugar que es cambiante todos los días. Sí, vale mucho la pena. Y vi la de Julieta Aranda en el MUAC, que es verdaderamente apocalíptica y estruendosa y hizo recordar al historiador filósofo Enrique Dussel que estamos aquí al fin del mundo, estamos ante la hecatombe. Verdaderamente salí así como diciendo, no. ¿Qué? Sí, claro, ahí está en el mismo museo. Pues es otro cantar, ¿no? Magali es un placer. Muy bello. Exhaustiva la exposición que hicieron de ella, yo creo que sacaron todo. Hay también piezas sonoras, por cierto, no hemos hablado de otro género de arte que es el arte sonoro. Está súper de moda, pero pocas piezas me interesan a mí. ¿A ti? ¿Desde qué momento a lo mejor te llamaría la atención el arte sonoro? ¿Qué? ¿El arte sonoro? ¿Qué te llama la atención de las piezas que has escuchado recientemente? ¿Qué? ¿Del arte sonoro? Sí. ¿Te ha parecido algo específico que te ha llamado la atención? No me ha impresionado, artista? no me ha impresionado nadie. Hasta la fecha estoy así como a la deriva, a ver. Ya me contarás si tú ves algo, oyes algo.
Yo prefiero mejor una obra audiovisual en la que está combinado el sonido con algo visual, ¿no? Que puro sonido. Por ejemplo, en audiovisual, algo que vi que me impresionó mucho fue Laurent Sabu Amdam, Ah, sí, en el MOAC también. sí. Me impresionó muchísimo porque él documenta los bombardeos de Beirut en unas piezas Sí. proyectadas al techo, increíble. Entonces, ahí vemos una pieza, pero que desafía el formato tradicional de una pantalla, ¿no? Como no la ves en el cine, sino que la estás viendo en el techo, y de hecho el museo puso como silloncitos para que tú te acostaras y lo pudieras ver desde el cielo, ¿no? Entonces ves una toma aérea de un bombardeo con el sonido a todo y es impresionante, impresionante. Otro artista que a mí me encanta también es Francis Alice, que por cierto también hizo una instalación en el MUAC. Bueno, es internacionalmente reconocido. Y eran todos los juegos de los niños, Entonces eran niños de Afganistán, de Francia obviamente, Bélgica, Holanda, pero también del Medio Oriente, de Gaza, Líbano y de esos lugares que están abandonados. Afganistán sobre todo era tristísimo porque lo filmó durante cuando todavía el conflicto entre el ejército ruso y el americano. En esa época, como hace unos 15 años, 20 años. Ya son piezas ya de hace tiempo, pero los ha ido aumentando con otros fragmentos en otros países, donde observa cómo los niños juegan sus juegos, pero sin juguetes. Es realmente un producto lúdico de la pobreza que es arte. Lo que a mí me impresionó mucho de esa muestra fue la diferencia entre las niñas de Francia que están jugando al resorte y los niños en Afganistán que están jugando fútbol y se tienen que detener porque pasa ¿qué es? El camión militar, el coche que lanza bombas, sí. Entonces ves la diferencia tan fuerte en que hay los niños y niñas siempre van a jugar, pero el lugar afecta mucho el juego, ¿no? Si tienen oportunidad de verlo o de buscarlo en la internet, se lo recomiendo mucho. Francis, Francis, Alice, A mayúscula, L-Y-S, y la Y tiene 2 puntitos encima. ¿Cómo? Ah, Rafael Lozano. Sí, me gusta. Sí. Que empezó a pasar testimonios de las gentes que habían vivido el temblor y lo transformaba y mandaba luces al Sí. al cielo, ¿no? Entonces depende de la información de las gentes. Es muy juguetón, ¿no, Rafael? Sí, a mí me gusta mucho su obra. Sí. Claro, pero pues no es tan aburrido como el sonoro que yo vi ahí. ¿Cómo vas, Carla? ¿Cómo vamos? ¿Cómo? ¿Hay alguna otra pregunta, inquietud? ¿Alguien más quiere opinar algo? María. Yo tengo una última pregunta. Si podemos platicar un poco del arte contemporáneo latinoamericano, porque nos contaron que fuiste parte importante del acuño de ese término. Entonces, quisiera preguntarte cómo entendemos ahora lo contemporáneo, porque creo que ahora la pregunta se ha trasladado a la idea del arte producido desde Latinoamérica y no solamente en Latinoamérica, o sea, por latinoamericanos, latinoamericanas, ¿no? ¿Cuál es el arte contemporáneo?
Oye, pues vienes a mi biblioteca, te paso unos libros, digo, de Venezuela a Chile, a Argentina, a Brasil, y luego lo latinoamericano en Nueva York, o sea, estás hablando de un mundo que es inmenso, no te puedo dar una concisa definición así nomás. Y dentro de eso también hay todos estos movimientos de los que hemos hablado, ¿no? ¿Y tú crees que el arte de América Latina no tiene que estar situado en América Latina, no tiene que hacerse aquí, se puede hacer en Nueva York y hablar y ser? Básicamente se habla de arte latinoamericano cuando el artista vive en el exilio, o voluntariamente o por fuerzas de la dictadura o lo que sea, la política de su país, y ya deja de ser argentino o brasileño, sino ya es un artista latinoamericano, porque ya pertenece a una comunidad internacional que no se define por las fronteras nacionales de donde son originalmente. Entonces, pues sí, se ha discutido mucho de qué es el arte latinoamericano y qué no es, y yo soy una de las culpables en haberlo iniciado en la revista Artes Visuales. Y no voy a repetir lo que dije en esa revista porque todo eso está en línea, ¿eh? En este momento hay un curso que se está dando en Hunter College en Nueva York, de mi carrera y mi revista, justamente sobre ese tema. Y aquí en Jumex tuvimos cuando la exposición enorme de Pablo León de la Barra en el Guggenheim, de Bajo el mismo sol, arte contemporáneo latinoamericano, me pidió que yo diera la prehistoria del arte latinoamericano, o sea, cuándo comenzó. Y entonces eso también está en línea y se puede ver. Porque estás hablando de un curso. ¿Cómo? Que sería interesante. Que tuvieras tu propio sitio y que estuviera todo lo que haces. Lo tengo. Búscame. Ahí está están los videos, mis textos, exposiciones, de dónde vine, cuándo nací. ¿Y de qué ropa interior uso? ¿Y los textos están en este sitio? También los más relevantes están ahí. Bajo Archive. Mira, te lo voy a enseñar ahorita para que así vean. No sé si tengo internet aquí. ¿Tú tienes? Yo tengo, pero busca www.carlastelbeck.com. Solo hay que saber deletrear mi apellido y ya. Bueno, en las rayitas de arriba al lado izquierdo de mi cara dice About, eso habla de mí. Dice Archive, y en Archive están fotos y videos. Luego dice Writing and Editorial, Artes Visuales y Contribuciones Selectas. Claro, hay que leer en inglés, pero muchos textos también están en español. Y ahí tienes inteligencia artificial, ¡pum!, te traduce. Para algo bueno sirve. Y que tengamos linda tarde. Muchísimas gracias. La Semana Santa. Los que tienen vacaciones. Exacto, tienen vacaciones, padre.
Gracias por venir y por acompañarnos. Pues sigamos pendientes y en contacto para nuestras próximas activaciones que, como les digo, hacemos todo pensando en que aprendamos todos y que vayamos juntos haciéndonos nuevas preguntas y conociéndonos más. Gracias a todos. Por cierto que se me olvidó, alguien preguntó si esto se iba a grabar y si iba a subir en YouTube o en algo. Sí, esto se va a subir a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar MacJS, ¿no? Como MMACJS. Está el canal y ahí están muchísimas cosas que hemos hecho, los círculos de lectura, visitas de estudio, muchas cosas hay ahí que pueden sintonizar. Bueno. También tenemos nuestro canal de WhatsApp, donde enviamos como cosas recurrentes, y les recordamos que este 18, 19 y 20 de abril vamos a tener visitas guiadas a la 1 p.m., por si alguien puede. El 18, viernes 18, sábado 19 y domingo 20, a la 1 p.m., aquí. En las que tenemos aquí la de Xochitlametzin, de Martín Sotoclimen, El canto de la abeja reina, diálogos interespecie entre abejas y humanos, de Gaby de Isolvi, y Tecnoguerreros, de Javier Ocampo. Morelos, la tierra que nos une.